¿Cómo estamos, familia de YouTube? Hoy vamos a hacer un repaso rápido de los mercados, vamos a ver qué está pasando porque hay unas zonas que están verdes, otras rojas, hacia dónde rota el dinero y vamos a repasar y analizar esa lista de acciones que me habéis pasado a petición popular. Vamos a ir viendo... Voy a intentar cubrir todo lo que me habéis pasado. Me habéis pasado una lista larguísima. Vamos a ver qué me da tiempo, ¿vale? Hoy seguimos viendo cierta rotación en los mercados, como podéis ver aquí en este heatmap, que muchos me preguntáis, oye, ¿dónde ves esto? Esto está en TradingView, en la descripción de mis vídeos os explico el software que utilizo, el link que tengo y tal, y ahí lo podéis ver, ¿vale? Es uno de los heatmaps, aquí estamos viendo SP500, daros cuenta cómo tenemos a los semiconductores vendiéndose, Micron, AMD, Intel, SanDisk con un 12%, eso es lo que estamos viendo hoy, mucha caída en el sector tecnológico, especialmente todos semiconductores, ahora lo vamos a ver, y estamos viendo cómo entra el dinero o vuelve a rotar hacia sector financiero, producto de consumo, salud, etcétera. Eso es lo que estamos viendo un poquito hoy. Como os está diciendo, pues semiconductores se están un poquito corrigiendo hoy. Daos cuenta, a pesar de que Trump está hablando de Micron esta semana, la acción se está vendiendo. Yo creo que tenemos un rally tan salvaje y daros cuenta, como tengo aquí una alerta 9, ya estamos en el 10, 11, 12, ¿vale? Semanal, para mí, yo pensaba que estábamos haciendo techo ya hace tiempo, pero bueno, esto ha estado bastante fuerte. Ahora sí que vemos bastante debilidad, RSI que está cayendo, bastante volumen de venta. Es muy posible que estemos teniendo un techo temporal. Lo estoy viendo en todos los semiconductores, Intel, SanDisk, AMD. Daos cuenta cómo están perdiendo fuerza, ¿vale? Puede ser una pequeña pausa en el camino y que luego sigan subiendo. Yo creo que hoy lo que estamos viendo va muy de la mano de nuestro amigo dólar, que ya lo hemos estudiado bastante, y daros cuenta cómo efectivamente parece que ese nivel que estábamos analizando en vídeos anteriores ha hecho un techo donde más o menos yo esperaba que hiciésemos techo, y ha vuelto a retomar esa zona de 100. La zona de 100, que ha sido clave, incluso con la guerra de Irán no la superamos. Ahora estamos reaccionando a esa zona, ¿vale? Y eso es un poco lo que creo que estamos viendo hoy. Estamos viendo cómo el dólar ha caído fuertemente de vuelta a esa zona de 100 y estamos teniendo una cierta reacción, lo que está poniendo presión en algunos sectores, ¿vale? Eso es lo que yo creo que estamos viendo. Daos cuenta, cuando vamos a ver el Nasdaq, pues es el más penalizado hoy, está cayendo un 1,7%, aunque sigue estando bastante fuerte, respetando esa media de 50. Los futuros del SP500 es un poquito más fuerte, ¿vale? Aunque también tienen un poquito de caída, yo creo que es esa reacción que estamos viendo con el dólar y más la rotación del sector de semiconductores. Porque por otro lado, lo que estamos viendo hoy es como el Dow Jones se prepara para celebrar el 4 de julio haciendo un nuevo máximo histórico. Lo podemos ver en los futuros, lo podemos ver en el índice, que efectivamente ha hecho su nuevo máximo histórico, el Dow Jones, razón que confirma cómo estamos viendo el dinero rotar de semiconductores y tecnología a esos otros sectores que estaban rezagados y, en fin, bastante fuerte. Luego, por otro lado, pues podemos ver cómo los small caps también están siendo un poco penalizados hoy. Así que todo el dinero hoy está rotando de nuevo a ese Dow Jones que, como os decía, se prepara para celebrar el 4 de julio haciendo nuevo máximo histórico, ¿vale? El viernes, día 3, el mercado va a estar cerrado, por si no lo sabéis, es importante que lo sepáis. Y, en fin, como decía, creo que la estructura sigue siendo bastante alcista. Aquí ya tenemos marcado en rojo, este es el, ¿cómo lo llaman? El call este de JP Morgan, que sé que gusta, ¿cómo se llama? El cover call spread. Lo tengo por aquí, vamos a buscarlo. Yo os lo muestro para que lo entendáis. Pues no lo tengo a mano. Bueno, el caso, que ellos más o menos esperan que el mercado se mueva en este rango, ¿vale? Cómo protegerse, se quieren proteger, obviamente, si empezamos a romper ese nivel donde todo el mundo espera que el mercado aguante, y además es la media de 200 sesiones, por ahí estarían comprando put, o hay donde compran la put, obviamente para protegerse en caso de caída mayor, y si el mercado sube hasta 7.890, pues ahí se les limita un poco su subida, ¿vale? Entonces este es el rango que ellos están esperando, bastante normal. Ya sabéis que yo también estoy hablando de 7.700, 7.800 antes de potencialmente una caída mayor. Eso es un poco lo que creo que puede ocurrir, ¿vale? Porque como ya hemos comentado en vídeos anteriores, julio, este mes que comienza, que es un nuevo trimestre, que es la segunda mitad del año, históricamente es uno de los mejores meses del año, especialmente en todo el periodo veraniego, ¿vale? Daos cuenta como históricamente julio
pues desde 2025 básicamente hasta 2015 han sido siempre verdes todos los meses de julio. Y es que sabemos que vienen presentaciones de resultados, sabemos que, en fin, vamos a ver todas las empresas estas famosas empezar a presentar. Ahora, a partir de, es la semana tercera de julio cuando empieza lo más fuerte. A partir de la semana que viene ya empezamos a ver cosas interesantes y también hay reunión de la Fed, donde mucha gente piensa que igual suben tipo de interés. Yo creo que no lo van a hacer, ¿vale? Si acaso lo subirán más adelante, no creo que hay razones suficientes. El empleo está bastante bien, bastante controlado. La inflación ahora mismo ha subido un poquito, pero estamos viendo cómo el petróleo cae, lo cual es deflacionario, con lo cual yo no creo que la Fed se va a atrever, ¿vale? Pero es a partir de la tercera semana de julio que tenemos presentación de resultados y obviamente, y es bastante normal, que veamos algo de ventas la semana que viene, ¿vale? Y si no, es seguramente lo que ya estamos viendo. Estamos viendo ese tipo de recortes que os comentaba en todo el sector de semiconductores. Para mí es bastante normal. ¿Por qué? Porque ahora viene todo lo grueso de presentaciones de resultados. Entonces, el dinero inteligente, ¿qué suele hacer cuando viene presentación de resultados? Recortar aquellas posiciones que están muy extendidas, donde cualquier noticia que no sea mega buena las puede tirar, y eso es lo que estamos viendo con semiconductores, y posicionarse en aquellos sectores rezagados donde cualquier pequeña noticia positiva suele haber buena subida. Y eso es lo que estamos viendo esta semana. Y efectivamente hoy, porque hoy es el último día de la semana, mañana es festivo, y la semana que viene, si vemos un poquito más de correcciones o caídas o recortes, creo que sería bastante normal, sabiendo lo que sabemos, ¿vale? Que es presentación de resultados, reunión de la Fed, etcétera. Bastante normal. Porque como podéis ver aquí, es la tercera semana de julio en la que ya empiezan a presentar todos los bancos, viene Netflix, vienen algunas empresas de salud, American Express, y es ya a finales de julio cuando tenemos los fuegos artificiales, ya viene Tesla, IBM, Intel, y luego ya para finales pues tenemos Microsoft, Meta, Google, Amazon, Apple. Entonces ahí suele ser lo fuerte. Por eso es posible que semana que viene un poquito de recorte y en función de cómo vayan las primeras presentaciones de resultados, igual vemos los mercados subir. Yo creo que vamos a tener un mercado, o sea, un mes de julio relativamente alcista. Si acaso empiezan a decepcionar muchas de estas empresas, pues igual para finales empezamos a ver ese recorte o esa corrección veraniega de la que vengo hablando por cierto tiempo y que no me extrañaría que veamos, ¿vale? Es algo que no descarto para nada, porque como bien sabéis, agosto, septiembre por estacionalidad suelen ser los meses más débiles y históricamente tenemos correcciones, especialmente de cara a los años de medio ciclo. Julio, en los años donde hay elección de medio ciclo, suele ser fuerte, agosto, septiembre muy débiles, que lo podéis ver aquí en azul, ¿vale? Entonces, más o menos eso es lo que espero. Por eso, para julio me sigo posicionando bastante alcista, tomé posiciones la semana pasada, que por ahora están yendo bastante bien. Agosto, septiembre, según lo que hagamos en julio, recortaré arriba o no, ¿vale? Eso es un poco como lo estoy jugando. Aunque muchas de estas posiciones que tomé son a mediano o largo plazo, si tenemos mega subidón y nos vamos al 7.700, 7.800, porque la gente está muy calentita en julio, recortaré de manera agresiva. Si nos mantenemos lateral o hay un poquito de corrección, potencialmente aguante para finales de año, donde sí que creo que veremos precios más altos. ¿Vale? Ese es mi plan a priori, eso es un poco la idea que tengo. Ahora hay muchos temas interesantes. Vamos a repasar todos los mercados rápidamente y ahí nos metemos en la lista de acciones. Bitcoin está súper vendido. He visto este gráfico interesante. Hablan de que las ballenas están acumulando en torno a 60.000 a cantidades no vistas hasta hace poco. Sin embargo, el precio no se mueve. Hay cositas muy raras que están ocurriendo en Bitcoin, especialmente sabemos que esa ley, la ley que está en el Senado ahora mismo, la están retrasando, a Wall Street no le interesa, entonces están suprimiendo a todo el mundo cripto ellos, básicamente, ¿vale? Eso no es teoría de la conspiración, es algo bastante evidente en este momento. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. En fin, como decía, ahora nos adentramos en lo que potencialmente puede ser una de las mejores épocas del año para algunos sectores, no para otros. En el caso del oro, sí que entramos en una estacionalidad bastante positiva y es por eso que también tomé posiciones en el oro. Cuando vamos a ver el oro, que es sorprendente, ¿no? Porque
ahora de repente la gente está como decepcionada con el oro, cuando igual está dando una oportunidad. Daros cuenta cómo está rebotando en donde la media de 350 sesiones. Yo personalmente, después de estudiar muchas teorías de ciclo de oro, creo que estamos en una parte de ciclo, o sea, la parte baja de un ciclo. Estamos en una zona bastante sobreventa. Hemos vuelto a unos niveles de acumulación interesantes, que además era un Fibonacci 138. Está respetando esa medida de 350, que la utilizo para ver ciclos más largos. Y, en fin, yo simplemente veo oportunidad. Por lo menos esperaría algún rally desde estos niveles. Ya, si nos vamos a máximos o no, no sé decirte, ¿vale? Pero ciertos rebotes, ciertos rallies sí que veo por aquí. Aunque puede que lleve tiempo el tema del oro. Igual con la plata, ¿vale? Donde sí que estamos en niveles bastante interesantes, donde sigo opinando que no sería nada descabellado acumular. Estamos viendo el techo de los años 80, estamos hablando del techo de los 2010, que fueron los rallies parabólicos muy salvajes anteriores, y estamos a menos de un 10% de esos niveles. Vale, entonces tengo muchas zonas bastante interesantes en torno a la plata. ¿Vale? Por eso estoy muy atento y quiero ver si efectivamente continuamos rebotando aquí como lo está haciendo, igual que el oro. Pero van a ir muy de la mano de lo que haga el dólar, ¿vale? Así que necesitamos un dólar que esté débil para que los metales sigan subiendo. También potencialmente para ayudar a Bitcoin, aunque Bitcoin, como digo, ahora mismo lo tienen bastante controlado y seguramente quieren acumular muy barato antes de que aprueben esa ley. Eso es lo que estamos viendo, ¿vale? Así que toda esta zona en torno a los 54, 58 hasta 48, 49 no sería para nada descartable, que además también está esa media de 350, justo ahí, ¿vale? Por eso lo tengo marcado, así que vamos a estar muy atentos. Pero bueno, como he dicho ya alguna vez, que suba 5.000 para arriba, 5.000 para abajo en Bitcoin, pues no cambia mucho la historia. Igual sí que estamos en una zona interesante. Vale, así que esto es un poco lo que veo en todos los mercados. Creo que seguimos en esa rotación, creo que todavía podemos ver un poquito más de ventas por toda la historia que estaba escribiendo antes, que viene en julio. Dow Jones haciéndolo súper bien con esa rotación tan fuerte que tiene. Y hay muchos sectores bastante interesantes. El tema SpaceX la siguen manteniendo muy bien en torno a ese 150, 155, 50 y algo. Hay habido un intento de rebote ahí. Han vendido, los que obviamente pues en cuanto han visto ese rebote han intentado vender. Yo creo que la van a mantener bastante bien hasta la semana que viene, que entra en el índice Nasdaq, y este puede ser otro de los catalizadores que empiece a mover el Nasdaq más agresivamente la semana que viene, ¿vale? Porque oficialmente SpaceX formará parte del índice Nasdaq. Ahora mismo cotiza en el mercado Nasdaq, pero no forma parte del Nasdaq 100, que es el índice, ¿vale? Y lo va a hacer la semana que viene. Entonces, por eso, espero bastante volatilidad la semana que viene y luego ya que todo vaya un poco de la mano de los earnings, los resultados. Vamos a empezar a ver esa lista de acciones que me habéis pasado. Es una lista larguísima, ¿vale? Vamos a ver si puedo ver todo. Sector solar, sector salud. Sector salud lo está haciendo bastante bien porque, bueno, lo hemos comentado mucho este año, era uno de los sectores más rezagados, ¿vale? Y pues obviamente ahora lo está haciendo bastante bien. Si vamos a ver lo que llevamos haciendo los últimos 6 meses, pues hay muchas empresas que han estado subiendo. Sigue habiendo cierto sector que aún está un poquito por detrás, pero daros cuenta como en los últimos meses cuando han estado subiendo bastante. Y es que llevaban una caída bastante fuerte. Ha sido un sector bastante débil al principio de año y es en el último mes que estamos viendo las mayores subidas en el sector de salud. Daros cuenta, Moderna 70%, Johnson Johnson, Lilly 17, 13, en fin, bastante subida en ese sector. Vamos a echarle un ojo a algunas acciones. No, lo quiero mirar aquí en este gráfico mejor. Luego está el tema de las empresas de salud, pero bueno, las aseguradoras. Que daros cuenta, llevaban todo el año muy castigadas, bastante débiles y se están montando un rally brutal en esta rotación que estamos viendo. Vale. Eso es lo que creo que está ocurriendo. Luego hay muchos sectores dentro de este sector, hay muchas empresas dentro de este sector que son medio nuevas, como el caso Hims, que también venía de muchísimo euforia, hype, y luego le han pegado una corrección y ahora mismo está en un sendero bastante alcista.
bastante interesante. Luego está Oscar, que está disparadísima, daos cuenta, y que dio una oportunidad de compra brutal en ese 61.8 de todo el movimiento alcista que tenía, ¿vale? O sea que el sector salud está muy, muy fuerte. Alguien me pregunta por Dave Inc., que también está disparadísima. Es una empresa financiera y es que el sector financiero ahora está despertando porque todo este rumor de subida de tipo de interés les beneficia y esa es una de las razones por las que de nuevo hemos visto una gran rotación en el sector financiero, también sector que estaba muy rezagado pues a principios de año y que ahora en el último mes, últimos 3 meses lo está haciendo muy bien, ¿vale? Daos cuenta como todos los bancos están subiendo bastante fuerte, razón por la que creo que esta empresa, sin conocerla mucho, pues también se está viendo beneficiada. Junto con todo el sector financiero y fintech, hay algunas que he comentado varias veces y que algunos me estáis preguntando, como es el caso de Robinhood. Daos cuenta que bien ha hecho ese breakout. También estaba en un 61.8 en la corrección de principio de año. Ahora ha retomado todas sus medias móviles. Yo estoy bastante alcista en Robinhood, creo que lo puede hacer muy bien. Y Robinhood también va un poco de la mano de cripto. Y ahora cripto está destruidísimo. Cuando vuelva toda la euforia de cripto y tal, Robinhood lo puede hacer muy, muy bien. Otra empresa que también está destacando bastante con todo el sector financiero, ¿vale? Es SoFi, que para mí ha estado dando una oportunidad, una gráfica muy similar a la anterior. También está en un 61.8, intentando romper por encima la media de 100, de 50. Creo que SoFi lo puede hacer bastante bien eh, y está posicionándose muy fuerte en todo el sector financiero. Alguien me pregunta por Ferrari, que desde que sacó el coche eléctrico pues está ahí modo patatero. Personalmente creo que Ferrari ha puesto suelo, ¿vale? Por lo menos una parada técnica interesante. Daros cuenta como tenemos aquí triple suelo y ahora pues está intentando retomar media móviles. Puede llevar tiempo, la verdad que no lo sé. La economía americana y global está en crecimiento, lo cual suele ser bueno para productos de lujo, ¿vale? No estamos en depresión económica. Podría hacerlo bien a largo plazo, ¿vale? Pero obviamente es un sector bastante específico. Bueno, Micron, SanDisk, que me estáis preguntando, ya las hemos analizado un poco antes y os digo lo mismo. Creo que se están tomando beneficios porque están muy, muy extendidas. Vale, en el caso de Micron, pues tengo ahí una alerta 9 hace tiempo, hace unas semanas, y es por eso que creo que puede seguir cayendo. Yo personalmente, como bien sabéis, tengo unas puts ahí en Intel y en el sector semiconductores. Ahora mismo estoy bastante lejos de ellas. Me anticipé un poquito, pero bueno, tengo hasta enero 2027. Sí que creo que podemos ver si hay corrección este verano, que volvamos a ver estos niveles en torno a 480, 460, ¿vale? Y con el caso de Intel, igual, donde estamos viendo cómo pierden fuerza y están montándose una especie de techo distributivo. Eso ahora mismo lo que veo y estamos, pues eso, rotando a otros sectores que estaban más rezagados, donde el dinero está entrando, que son los sectores que suben. ¿Vale? MicroStrategy, pues va muchísimo de la mano de básicamente Bitcoin. Como bien sabéis, ahora mismo está bajo presión, se especula y se habla de que potencialmente pues van a petar y tal, porque el precio de Bitcoin cae. Ahora mismo Bitcoin está en 61.000, ¿vale? Tiene un rebote interesante esta semana, pero bueno, vamos a ver cómo se posiciona. Sí que os puedo mostrar que MicroStrategy como Bitcoin están en sobreventa y está entrando bastante volumen. Cuando vamos a ver, este es el Fibonacci, básicamente desde el mercado bajista de 2022-2023 hasta el techo que hemos puesto en torno, pues el año pasado, bueno, 2024-2025, y estamos en ese FIB 80, ¿vale? Entonces yo creo que sí que estamos entrando en zonas donde potencialmente, pues puede subir un poco más, puede caer un poco más, pero potencialmente podrían ser zonas de acumulación. A menos que pienses que esto va a petar porque el tío este no sabe gestionarlo y le van a liquidar el fondo, ¿vale? Pero va a ir de la mano de Bitcoin. Entonces, hasta que Bitcoin encuentre suelo y efectivamente empiece a moverse, MicroStrategy irá de la mano. Pero está muy, muy, muy descontada ahora mismo. A ver, ¿qué más me preguntáis por aquí? Me preguntan por esta Viva System. Viva System
A ver, está interesante, potencialmente ha hecho suelo, incluso en el semanal, daros cuenta, y ahí está intentando breakout. Sí que viene una zona de sobreventa, por lo que estamos viendo aquí, retomando esa media 100. Potencialmente está intentando una rotura al alza. Autodesk, bastante más débil, sí que me gustaría ver un poco más de consolidación. Este es el primer indicador de que podría estar intentando romper con esa media de 20, pero necesitaría ver un poco más de consolidación aquí. Critical Metals. A ver, esta no la conozco. Metales preciosos, pues imagino que va a ir un poco de la mano del sector de minería, aunque no lo sé porque no sé exactamente lo que hace. No, bueno, potencialmente podría estar encontrando un suelo. Intentaría ponerme una alerta y ver si es capaz de consolidar y tener un poco más de momentum aquí. Porque no tengo ni idea de esta. Summit Therapeutics. Un poco más de lo mismo, intentando romper esa media 20, intentaría poner una alerta a ver si somos capaces de consolidar y si efectivamente hay alguna razón. Bastante interesante que está rellenando unos gaps históricos, daros cuenta, estos gaps que había aquí, ¿vale? Entonces necesito ver si encuentra suelo o no. SAP. SAP hace tiempo que no la miro. Ha sido muy castigada, igual que todo el sector software. Ya sabéis la historia. No sé si está haciendo suelo o no. Obviamente ha encontrado aquí cierto soporte y está rebotando. Pero en fin, es una de esas empresas, igual que todas las de software, que efectivamente va a ser muy difícil de reemplazar por mucho que la IA te permita crear tus aplicaciones y tal. Aquí estamos viendo el ETF de software, ¿vale? Porque sé que mucho me vais a preguntar sobre software. Y, en fin, después de ese castigo tan brutal que le metieron a toda una empresa de software como Microsoft, como ServiceNow, como CRM, como SAP, etcétera, como SAP, pues está levantando cabeza. Yo creo que va a llevar tiempo, pero seguramente estas empresas sepan reinvertirse, reactualizarse, y eso lo vamos a ver ahora en las presentaciones de resultados. Por eso tengo muchas expectativas en ver qué nos cuentan estas empresas de software, porque muchas potencialmente van a ser capaces de pivotar o de adaptarse a estos nuevos tiempos, ¿no? Seguramente recorten gastos, despidan gente, decidan invertir en inteligencia artificial o lo que sea, que obviamente no lo sabemos, pero es un poco la expectativa que hay. Y ahí va a ser muy interesante ver cómo lo hacen. Algunas de este sector lo pueden hacer muy bien. SAP es una empresa que mucha gente dice que se ha quedado atrasada, ¿no? Pero obviamente está a nivel corporativo en todos lados. Y salirte de reemplazar todos tus sistemas sería muy difícil. Es más fácil que estas empresas se actualicen de alguna manera a que las empresas que las utilicen, ¿no? Pues se salgan. Pero bueno, todo puede cambiar. La verdad que no sabemos cómo nos va a impactar el tema de inteligencia artificial. Sí que creo que hay algunas un poco mejor posicionadas, como comentaba en vídeos anteriores. Me gusta bastante ServiceNow, daros cuenta como el ETF IGV tiene una figura bastante similar. Tuvimos un intento de ruptura, ahora estaría en ese retesteo y tengo bastantes alertas porque quiero ver que efectivamente tenemos momentum. Es una empresa que no va a desaparecer, es una empresa que seguramente acabe adaptándose al tema de inteligencia artificial. Lo más probable, pero obviamente es una apuesta arriesgada porque no lo sabemos. Uber es otra empresa que también se especula mucho, va a ser castigada por el tema de inteligencia artificial. Yo creo que van a ser capaces de hacerlo muy bien, personalmente. Sigue aguantando muy bien. Todo el año básicamente ha estado lateral, aguantando este nivel. Y para mí Uber es una posición ganadora a largo plazo. Añadí el viernes pasado, obviamente esto no es ningún tipo de aviso financiero, simplemente un cuento lo que hago. Añadí un poquito en esta posición porque se ha montado una base bastante interesante. Está intentando retomar media de 50, de 100. Y Uber no es una empresa de taxis, ¿no? Que es lo que todo el mundo piensa, no solo de taxis y tal. Obviamente eso es su principal negocio, pero es una empresa que está en todos los teléfonos, no solo de Estados Unidos, y la gran mayoría del mundo, con lo cual son capaces de venderte todo tipo de servicios y servicios personalizados. Y esa es un poco la visión que tiene Uber. Ellos no quieren ser solo una empresa de transporte, sino que quieren empezar a ofrecer muchos más servicios. Y yo creo que ahí es donde está la oportunidad en este mundo digital al que nos dirigimos.
¿vale? Es un poco mi opinión. También me preguntáis por Nvidia, que como bien sabéis ha estado liderando toda la presentación de resultados anteriores. Ahora mismo está retomando la media de 100. Nvidia, tengo por aquí un gráfico que os mostré la semana pasada. Para mí Nvidia es un caso bastante peculiar porque obviamente ha estado muy sobrecomprada y ha estado a niveles altísimos y tal. Ahora mismo, cuando tú vas a ver los datos fundamentales de Nvidia, lo que ves es que esta empresa es capaz de crecer casi un 80, 100% muchos años en cuanto a ventas. Sin embargo, el forward PE, que sería como el PER avanzado, cada vez es menor en relación al precio. Lo que te dice es que Nvidia potencialmente ahora está a nivel fundamental más barata que nunca, no a nivel de precio en el gráfico, pero a nivel fundamental más barata que nunca. Obviamente va de la mano de la demanda de estos hyperscalers, va de la mano de la demanda de todo el tema de inteligencia artificial, de los semiconductores, etc. Entonces, en fin, creo que lo va a hacer bien. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta en presentación de resultados, porque ahora mismo pues, es una empresa que ha sido un poco castigada y que obviamente, pues si estos semiconductores y tal empiezan a caer, pues Nvidia tampoco se ve beneficiada. Y estamos viendo esa rotación ahora mismo. Es mi opinión. ¿Qué más tenemos por aquí? La lista es brutal. Vamos a ver si puedo ver todo. Bueno, algunas de mis entradas la semana pasada ya conocéis, son Microsoft, que también me estáis preguntando por ahí. Microsoft para mí es otra empresa de software que ha sido muy castigada con todo este tema, que ahora mismo nos está dando una oportunidad histórica. Charlie Munger, igual que Warren Buffett, decían que comprar acciones sólidas en torno a la media de 200 semanal a largo plazo siempre es una buena decisión de inversión. Y eso es lo que está haciendo Microsoft ahora mismo. Está en esa media de 200 semanal. ¿Vale? Ya tiene un descuento interesante. Entonces, bueno, para mí era una oportunidad de compra. También creo que está haciendo potencialmente suelo en todos nuestros niveles. Y, en fin, es una empresa que igual no va a desaparecer. No va a desaparecer de tu ordenador, no va a desaparecer de los ordenadores del gobierno, no va a desaparecer de la mayoría de las empresas que las utilizan todos sus sistemas, sus aplicaciones, sus servidores, etcétera. Entonces, es una empresa que tiene más probabilidades de reinventarse y seguir fuerte en el tema de inteligencia artificial, por eso están invirtiendo a saco, que desaparecer. Pero obviamente no soy adivino y el mundo está para sorprendernos. Igual que Nvidia, Microsoft, del mismo modo, tiene crecimiento anual en torno al 20%, ¿vale? Y su forward PE opera avanzado cada vez es más barato. Entonces, técnicamente está muy barato. ¿Vale? Amazon, que a mí personalmente me gusta más y es donde tengo opciones LIPS, aparte de comprar acciones también la semana pasada, pues creo que está en una zona muy buena. Y esa es la razón por la que el viernes, en torno a esa media de 200, decidí incrementar mi posición, sacar opciones LIP y tal. Y bueno, por ahora lo está haciendo bastante bien este trade, ¿vale? En el que, bueno, pues básicamente entré por aquí y lo estamos haciendo muy bien. Y las opciones también lo están haciendo bastante bien. Está en torno a esa medida de 200, está rebalanceando zonas interesantes, aunque tengamos un gap un poquito más abajo, ¿vale? Y para mí Amazon es un caballo ganador no solo porque ya sabemos que domina a nivel global, sino porque todo el tema de centro de datos, hyperscaler, están muy fuertes y cada vez hacen más pasta con ese tema. Entonces, para mí Amazon lo puede hacer muy bien en el futuro. Que no solo con la distribución de productos y tal, sino con todo el tema de inteligencia artificial. Y luego, aparte, como ya tienen su red de distribución, pues en muchas regiones del mundo Amazon está reemplazando a UPS, a FedEx, incluso al correo postal, porque son capaces de llegar a sitios donde otras empresas no llegaban. ¿Vale? Y solo van a más. Cuando vamos a ver de nuevo cómo Amazon, con un crecimiento anual en torno a un 15-20% y con un PER avanzado cada vez más barato, pues igual, todas estas empresas que está odiando el mercado ahora mismo y que no creo que van a desaparecer, pues
para mí son oportunidades a mediano o largo plazo. Como he dicho, si ahora de repente vemos el mega subidón a máximos en julio, pues igual sí que me empiezo a recortar más agresivamente, especialmente esas opciones, ¿vale? Y me estoy quedando sin espacio en el ordenador, así que igual no puedo grabar mucho más, pero vamos a correr un poco con esto. Muchos me preguntáis también por Oracle, unos cuantos me preguntabais. Igual, tema software ha sido muy castigada y ahora le han pegado una hostia muy fuerte. La verdad que no sé exactamente qué está pasando, pero vamos a ver qué nos cuenta. No sé si es un tema de earnings, que han decepcionado o qué. Pero bueno, vuelve a estar en zonas donde había hecho un techo, un suelo temporal. Así que no lo sé. La misma historia de software. Necesitan actualizarse y hacerlo bien. Iren, que muchos me preguntáis, pues le han pegado una hostia fuerte. Tenéis que entender algo que está ocurriendo y lo vais a buscar en las noticias, ¿vale? Irene grants 9 millones a los co-CEOs. Básicamente lo que están haciendo es emitir más acciones. Por eso se está diluyendo el precio y el mercado eso siempre lo penaliza. No significa que la empresa lo está haciendo mal, no significa que la empresa se vaya a pique. Han aprovechado que tenían unas subidas bastante fuertes y se han dedicado a pensar cómo hacer más pasta, ¿vale? Y lo que están haciendo es emitir más acciones y emitir acciones a los CEOs. Obviamente eso al mercado no le suele gustar y eso es un poco lo que está pasando. Luego, el tema cripto tampoco le favorece porque, como alguno de vosotros sabréis, esta empresa que se dedica a suministrar energía a todos los centros de datos, minería de cripto y tal, pues uno de sus principales clientes son los mineros de cripto, los cuales ahora están en la mierda. De manera que hasta que no levante cabeza al sector, pues no creo que van a beneficiarse fuerte. Yo sigo estando en esta posición, creo que es a largo plazo, sabemos que viene más demanda energética, sabemos que viene más demanda por tema de inteligencia artificial, sabemos que viene más demanda por tema de cripto, con lo cual, más tarde o más temprano, creo que lo podrían hacer bien. Igual me equivoco, igual hay algo que me pierdo, pero esas son las razones por las que cae, esa dilución de acciones que hay ahora mismo y el tema cripto que obviamente no les beneficia. ¿Qué más tenemos por aquí? Alguien también pregunta por JD. El tema China está un poco complicado ahora mismo, señores. Podría estar dando oportunidad de daros cuenta cómo ha rebotado con precisión en ese nivel, como si fuese un suelo. Hay muchos fondos que la quieren mantener en torno a los 24, al parecer. China ahora mismo parece que tiene problemas estructurales económicos. Han estado eliminando liquidez y tal. Entonces, bueno, no lo sé. Puede verse impactada por las políticas que sigan allí. Y ahora mismo, a corto plazo, no tiene pinta de que lo haga bien, razón por la que también Alibaba está cayendo, aunque sí que está muy sobrevendida. Necesitamos ver que encuentre suelo y que empiece a retomar niveles. Por eso tengo aquí algunas alertas. Quiero ver si es capaz de empezar a romper niveles superiores, ¿vale? Y básicamente es eso. Ahora mismo el gobierno chino no está ayudando a este tipo de empresas con lo que están haciendo. Intuit, otra empresa de software muy impactada por todo el tema del SaaS Apocalypse. Personalmente, esta empresa a mí no me gusta mucho y la he utilizado, por desgracia, alguna vez. No lo sé. Creo que es una empresa que tiene que ponerse las pilas. Conociendo la empresa, porque hay muchas otras que le están ganando terreno y el tema de inteligencia artificial no les ayuda. Pero bueno, igual está haciendo suelo, no lo sé. Está a un nivel interesante, daos cuenta. Nivel de 2020. Sería una hostia bastante fuerte. Necesita tiempo. Marvel, que ha estado hablando mucho, bueno, ha habido mucha euforia con esta empresa. Pues ahora mismo, un día como hoy, se está viendo arrastrada por los semiconductores. Sí que es cierto que está poniendo un techo distributivo muy potencialmente y obviamente aquí tiene un gap brutal. Que venga al nivel de la media de 50 rellenando el gap o incluso un poquito más abajo, no lo descartaría para nada, lo cual podría ser oportunidad. ¿Vale? Ahora mismo necesito una pausa después de este rally tan salvaje que se ha metido. Y obviamente va de la mano del semiconductores.
A ver, XLV, sector. Sector salud, como me lo habéis preguntado mucho, daros cuenta, está subiendo bastante fuerte, haciendo un máximo histórico en el día de hoy y es parte de esa rotación. Yo personalmente, pues ahora esperaría que haya algún tipo de retesteo, algún tipo de pullback. No me gusta perseguir cuando estamos ahí haciendo máximos en un sector que acaba de ser eh, rotado, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Esperaría un poquito. Porque igual que estamos rotando hoy, pues ahora vienen los earnings y igual vemos otra vez cómo el dinero vuelve a los semiconductores, a la tecnología y abandona sectores de consumo y de salud y tal. Entonces no lo sé. Mm, Kimberly Clark. Hace mucho que no he visto esta empresa. Yo trabajé para Kimberly Clark hace muchos años. Bueno, fue una especie como de internship que hice. Bastante interesante. Bueno, está intentando hacer suelo. Tiene una base de acumulación. Daros cuenta, este gap es muy probable que termine de llenarlo y luego ahí pues tenga algún tipo de pullback retroceso. Y ahí tal vez sería mejor oportunidad. Pero bueno, no sé qué decirte. Alguno me pregunta por las cuánticas. Vamos a echarle un ojo a alguna rapidita. Las cuánticas tuvieron un poquito de esta ola de hype porque Trump estaba hablando de cómo iba a invertir en ellas y tal. Bueno, de hecho, le dio dinero a muchas de estas. Por ejemplo, a Rigetti, a la otra IonQ y tal. Y ahora mismo todas tienen, creo, una estructura similar. El tema cuántico es interesante porque obviamente pues, se sabe que es el futuro, pero necesito que alguien me explique exactamente en qué está trabajando esta gente, porque es como que no... En realidad no se sabe, ¿no? ¿Cuál es la otra? No me acuerdo ahora el ticket. Pero bueno, el caso es que están trabajando en una tecnología que se espera que sea el futuro, pero que ahora mismo no se sabe exactamente si hay avances, no hay avances, qué están haciendo. Entonces un poco caja negra. Por eso tienen estos movimientos especulativos. Si estás en una posición de estas, tienes que esperar subidas y caídas salvajes, rollo meme coin, porque, en fin, es lo que digo, es la típica especulación de que sale una noticia, suben, de repente todo el mundo se olvida de ellas. Entonces, potencialmente a medio y largo plazo me gustan, tengo posiciones pequeñas, obviamente no pondría todo mi portafolio en esto, pero sí que creo que están en zona que potencialmente estarían intentando lateral o acumular. Otra de software que me preguntáis es CoreWave y es un poco más de lo mismo. Tuvo un breakout bastante interesante. Yo personalmente pensé que iba a seguir el tema software. Ha vuelto otra vez a estar en el rango. Ahora lo que necesitamos ver es que efectivamente hace cierta, cierta acumulación para volver hacia arriba. Está bastante débil. La verdad que le han pegado un golpe brutal en el día de hoy. Casi un 6% cayendo. No sé si hay alguna noticia. Algunos analistas dicen que es una oportunidad. Se está metiendo en el tema de inteligencia artificial. Todas estas empresas que son básicamente software, muy importante lo que nos cuenten aquí en su presentación de resultados, ¿vale? Porque ahora mismo el mercado como que no se termina de creer que son capaces de reinventarse. Pero podría ser una oportunidad. No sé. Voy a poner aquí una alerta. Necesito ver que efectivamente deja de caer y que monta un suelo o hacer algún breakout. Ahora mismo está cayendo. Muchas de estas van a ser igual. Salesforce, todas esas son el mismo rollo. El cobre, alguien me preguntaba, me alegro que me hagas esa pregunta. Cobre ahora mismo está en un rango lateral. Siempre he pensado que este año lo iba a hacer bien. Lo ha estado haciendo bastante bien, ha tenido sus rallies, sus caídas. Va un poco de la mano de los metales, va un poco de la mano de lo que pase con el petróleo, con el dólar, etcétera, ¿vale? Con el tema de las commodities, como hemos dicho. Ahora mismo está potencialmente. A ver si puedo extender esto.
intentando llegar a una zona de potencial soporte. La media de 200 está un poquito más abajo. Si sigue aguantando en torno a estos niveles, potencialmente me planteé, y especialmente si veo un signo de breakout, me planteé añadir posición, un cobre. Y bueno, y esto no es cobre, esto es un ETF de cobre y minera de cobre y tal, ¿vale? Y alguna otra minera. Es por mostraros un ejemplo, ¿vale? Porque todo el tema cobre tiene una gráfica bastante similar. Creo que lo harán bien a largo plazo. La demanda de cobre cada vez es más fuerte, todo el tema de servidores, centro de datos, etcétera. Hay cierta escasez. No sé si vamos a tener un squeeze como vimos con la plata a principio de año. La estacionalidad de los metales, por cierto, empieza a mejorar a partir de ahora, de esta parte del año, ¿vale? Que justo lo mostraba antes, lo muestro de nuevo. Estacionalidad del oro, ¿vale? Y de los metales suele mejorar esta parte del año. Y que haya un petróleo barato, como tenemos, siempre es buena señal para toda la minería y tal. Cuando vamos a ver los futuros del petróleo, pues están llegando a esa media de 200. Es muy posible que a lo mejor tenga algún tipo de rebote. Daros cuenta que además coincide con niveles históricos de anterior techo, potencialmente ahora sea cierto soporte. Yo ya estuve corto y lo comenté muchas veces en torno a la zona de 110 o cerca del 120, pero bueno, estaba corto en los futuros, con lo cual está en torno a la zona de 100 y pico. Siempre pensé que esto era algo temporal, efectivamente ha sido cuestión de un par de meses, si no semanas, y ya me salí de ese corto, ¿vale? Ya no tengo más interés en jugar en el petróleo, potencialmente rebote, potencialmente se mueva en lateral o caiga más, no lo sé, no me interesa. Creo que ahora ya es momento de centrarse en otras cosas. Creo que el petróleo va a seguir estando barato porque le interesa a Estados Unidos de cara a las elecciones de medio ciclo, tener control de la inflación, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo. Alguien me pregunta por PayPal. PayPal es una empresa que ha roto muchos corazones y sigue decepcionando. Sí que creo que está en una especie de pues, zona de acumulación. Ya la gente se ha olvidado un poco de PayPal, pasan de PayPal y está ahí aguantando. Tuvimos aquí un breakout bastante bueno. Había rumores de que la iba a comprar, no me acuerdo si Elon Musk o no sé qué, entonces empezó a subir. Ahora ha vuelto a esta zona de acumulación. A largo plazo, PayPal va un poco de la mano del tema cripto también, porque se metieron en eso, va un poco de la mano de inteligencia artificial, si son capaces de meterse con todo el tema de pagos digitales, algo donde ellos son pioneros, pero luego se han quedado un poquito atrás, y hay muchas empresas que lo están superando. Entonces, vamos a ver qué nos cuentan. Es una empresa que ahora mismo no le interesa a mucha gente, pero tienen que meterse en todo el tema este. Pagos en la nube, pagos de tokens de inteligencia artificial, etcétera. Esa es la clave, ahí es donde tienen que meterse. Creo que lo están intentando, pero no lo sé. Vamos a ver alguna más. Y si me dejo acciones, pues lo siento, es que la lista es interminable, pero agradezco el interés, la verdad. Meta es una de las más odiadas de este año. Ha tenido un rebote bastante interesante en el día de ayer. Ahora tenemos el típico retracement después de ese rebote con la noticia de que se iban a meter con el tema de inteligencia artificial. En fin, creo que lo que estamos viendo es medio normal, ¿vale? Imagino que vamos a retestear un poco este gap y de aquí potencialmente se va hacia arriba. Es una de las posiciones que también añadí el viernes pasado. Por ahora estamos bien, bastante verdes. Vamos a ver qué pasa, si efectivamente es capaz de retestear, que creo que es posible que lo haga y puede dar oportunidad de volver a entrar. Me sorprendería mucho si sigue cayendo, pero todo es posible. Y como digo, todo el mundo está esperando a ver qué nos cuenta Mark Zuckerberg, porque muchos analistas se quejan de que Meta no tenía un camino claro, razón por la que hemos visto esta locura, ¿vale? Mientras otras empresas tenían el camino claro, en base a lo que estaban haciendo, Meta está invirtiendo en el metaverse, luego está invirtiendo en no sé qué, luego con las gafas, luego que si no sé qué historia. Ha empezado muchísimos proyectos que luego no han terminado, que incluso cerraron, como el tema del metaverse, los NFTs, todo el tema este de cripto que estaba montando Meta. Son proyectos que no han ido a ninguna parte, es dinero que han perdido. ¿Vale? Entonces el mercado los está penalizando un poco por esa falta de claridad. Pero cuando vamos a ver de igual modo
que tiene un crecimiento en torno al 33% a través de su plataforma de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, lo siguen haciendo muy bien vendiendo anuncios, y el forward PE cada vez es más bajo, pues técnicamente está en un gran descuento, ¿vale? Ya que estamos hablando de eso, vamos a hablar también de Palantir, que creo que alguno también me preguntaba por ahí. No tiene nada que ver con Meta, pero también ha sido bastante castigada este año después de unos rallies estratosféricos que se ha montado, ¿no? Y daos cuenta, como ahora incluso estaría rebotando en ese 50% del movimiento de mínimos de 2023. Vale, bastante interesante. Se ha pegado un rebote bueno. Palantir es una posición que para mí es clave mantener. Creo que ha dado un descuento oportunidad muy bueno en ese retracement del 50%. Y es una empresa que, como os voy a mostrar, pues tiene un crecimiento también brutal anual, en torno a 80. Ha habido años que ha crecido un 100%. Y ahora mismo el forward PE está muy descontado también, ¿vale? Entonces, a nivel fundamental, todas estas empresas están en descuento. Han estado en niveles de sobreventa. Y obviamente, pues seguramente veamos acumulaciones. Tempus, fíjate, esa la llevo observando bastante las últimas semanas. Me alegro que alguien la pregunte, porque tuvimos un breakout muy interesante después de una base de acumulación. Ahora llega a esa media de 200, cierto rechazo. Me parece bastante interesante. Y especialmente si tuviese algún tipo, aquí sí que me haría algún swing tipo, si tiene algún retesteo de este nivel, creo que podría llegar al próximo nivel, ¿vale? Que estaría en torno 70. Por eso estoy poniendo alertas. La he estado observando las últimas semanas porque este breakout me parecía bastante curioso. Vamos a ver si son capaces de salir de ahí. Adobe es más de lo mismo, el tema software. Vamos a ver qué nos cuenta esta presentación de resultados. Podría estar haciendo suelo, está intentando levantar cabeza, les han pegado una hostia brutal. Son empresas que tienen que reinventarse, son empresas que tienen que despedir gente, recortar gastos y empezar a cambiar muchas cosas para sobrevivir. Constellation Energy. No conozco mucho la historia de esta empresa, aunque sí que recuerdo que había mucha euforia, igual que con el tema de Irene o Irem, ¿vale? Y ahora se está cayendo un poco. Y va un poco de la mano ese tema de depender de las mineras de cripto, de todo el tema este de inteligencia artificial, que ahora mismo está siendo un poco castigado. Pero no lo sé. Es una típica empresa que seguramente lo haga bien, pero tiene una subida muy salvaje y ahora mismo pues está siendo ajustado por el mercado. Teniendo en cuenta que está rebalanceando estos niveles bastante interesantes, es posible que en torno a ese 122 encuentre un suelo. Daros cuenta, está en 61.8. Puede ser una buena zona. Me gusta que está rellenando estos gaps también. Puede ser una buena zona de... Vamos a observarla. Cameco Corporation. Todo el tema de minería se beneficia mucho del petróleo barato, ¿vale? Pero obviamente van de la mano de la demanda también del metal. Sí que creo... sí que creo que puede haber oportunidades cuando vamos a ver los... Daos cuenta, la gráfica es muy parecida a la del GDX, donde creo que estamos en una zona de acumulación. Y, en fin, podrían hacerlo bien. La media de 200 está muy lejos, ¿vale? Porque se han metido un rally salvaje en 2025 y principio de 2026.
Entonces es normal que tengamos un poquito de ajuste. Quiero ver si esta zona aguanta bien o no en todas las mineras. Potencialmente de oportunidad de swing. Pero bueno, van a ir de la mano de lo que haga el oro. Básicamente. Que como digo, está en un ciclo, está en el suelo de un ciclo de mediano plazo. En cuanto a estacionalidad, ahora vienen meses positivos para los metales, entonces potencialmente podríamos estar viendo pues ciertas oportunidades de zona de acumulación. Daos cuenta cómo tiene aquí un doble, triple suelo y muchas mineras tienen una gráfica muy parecida a esta, que han vuelto a una zona de acumulación anterior y estamos viendo cómo se vuelve a acumular. Daos cuenta, todo el volumen está en torno a este nivel. Entonces puede que estén aquí lateral por un tiempo, acumulándose, y que a partir de ahí, si la estacionalidad efectivamente empieza a ser favorable para el oro, pues empezamos a ver cierta salida de esa zona y entrada a una nueva fase o movimiento. Vale, bueno, creo que he visto ya básicamente todo. Vamos a ver alguna más. Path, que creo que es de software, ¿verdad? Sí, UiPath. Está intentando salir de un suelo, retomando media de 100. Potencial breakout. Obviamente con este historial, en una fase de acumulación tan larga, pues igual jugaría un swing hasta este máximo. De ahí volvería a retomar tal vez un retesteo y potencialmente subir, ¿no? Pero no lo sé. Lleva mucho tiempo aquí. Vamos a ver si son capaces de tomar esta zona. Voy a poner unas alertas, especialmente si hay algún tipo de corrección y si seguimos subiendo. Vale, y ya está la última. Vamos a ver, Catos. Sector defensa y aeroespacial y tal. Les han pegado una corrección bastante buena a muchas empresas de defensa y sector espacial que llevaban subidones brutales. Daos cuenta, tanto en la media de 100 semanal, la de 200 está un poquito más abajo. No lo sé. Vamos a ver qué nos cuentan estas presentaciones de resultados. Estas son empresas que siguen teniendo contratos con el gobierno, que seguramente lo van a hacer bien en los próximos años, pero bueno, el mercado las está ajustando por haber tenido tantísima euforia. Muy buenas ventas y resultados en el último trimestre. Vamos a ver si siguen haciendo bien. Con una estructura así, idealmente me gustaría ver cómo este breakout se consolida o sigue creciendo. Vale, eso es un poco lo que veo ahora mismo. Algo así, tal vez. Sí, te puedo dar un 20% fácil. 30. Potencialmente, vamos a ver si es capaz de romper de esta zona o sigue con el retesteo. Porque ahora mismo la tendencia obviamente es bajista. Simplemente está intentando romper. Está intentando romper. Está intentando tener una rotura. Creo que he visto todo. Si me he dejado alguna, pues... Venga, la última ya es China, que la habéis preguntado también varios por ahí. China, como decía antes, va de la mano de lo que diga el gobierno. Pareciese que están encontrando un potencial soporte, que es una antigua zona de acumulación. Ahora mismo tienen problemas estructurales y se habla de retirada de liquidez, etcétera. Entonces no lo sé. Obviamente tiene un descuento bueno. Que a largo plazo lo hagan bien es lo que piensa todo el mundo. Pero personalmente prefiero apostar por Estados Unidos. No lo sé. Vale, y creo que con eso ya, que nos vamos a montar casi en una hora, vamos bien por hoy. Así que
Si te ha gustado esto, comenta abajo. Dime qué otros sectores, acciones te gustaría que revise. Nos vemos en Telegram, que es gratis. No sé a qué esperas. Y que tengáis buen fin de semana. Hasta luego.